Les damos la bienvenida al podcast Miradas sobre América Latina, coordinado por Elodie Bram y yo, Juan Olmeda, del Colegio de México. Bienvenida a nuestra audiencia y gracias por seguirnos en este inicio de año intenso para nuestro podcast. Nos parece importante, aún más después de la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, reflexionar sobre las relaciones de los países de América Latina con la Organización de las Naciones Unidas. La ONU acaba de cumplir 80 años de existencia, entonces es un buen momento para sacar balances. Para ello, tenemos el gusto de tener a nuestra primera invitada francófona, la doctora Mélanie Albarré, quien es profesora investigadora en ciencia política y especialista en la cooperación multilateral en la Universidad de Clermont-Auvergne, en Francia. Hola, Mélanie. Hola, buenos días. Entonces, Mélanie, los países de América Latina forman parte de los actores periféricos del sistema internacional. Pero ellos obtuvieron su independencia mucho antes que la mayoría de los estados de Asia y África que fueron colonizados. Esta trayectoria histórica tiene consecuencias específicas para entender la participación latinoamericana en las naciones. Bueno, sí, tiene razón al destacar que la trayectoria histórica de América Latina no es idéntica en términos de temporalidad, en particular con respecto a la de países de Asia o África. Muchos tienden a agrupar estas tres zonas geográficas bajo un mismo término, el sur. El sur, así concebido, borra las trayectorias específicas de estas entidades que tienen todas ellas sus propias temporalidades específicas. La construcción del sur como espacio de contestación política en las Naciones Unidas, con el G77, una coalición de estados del sur, o el movimiento de los no alineados, subraya que la cooperación entre los estados latinoamericanos y los estados asiáticos y africanos no era algo evidente. Las reuniones entre los líderes de los países latinoamericanos, africanos y asiáticos en los años 50 y 60 dieron lugar a tensiones, disensiones y cooperaciones. Como toda acción colectiva, el sur se construyó a partir de actores que no tenían todos las mismas ideas, los mismos intereses, valores. Tener en cuenta estas trayectorias diferenciadas permite desnaturalizar el sur. En segundo punto, la presencia de los estados latinoamericanos en las Naciones Unidas tiene una importante relevancia histórica. Desde su independencia, los estados latinoamericanos han experimentado intentos de cooperación, primero hispanoamericanos, tras el Congreso de Panamá, dominado por la figura emblemática de Bolívar en 1826, y a partir de 1889, panamericanas, es decir, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Desde el siglo XIX, todos los estados del hemisferio participan en la creación de instituciones destinadas a resolver problemas de interés común. La entrada en la escena internacional, es decir, no solo regional en este caso, de los estados latinoamericanos, tuvo lugar ya en 1907 en la Conferencia de Paz de La Haya y luego en la Sociedad de las Naciones, la primera organización internacional con competencia generalizada antes de la ONU. Los actores latinoamericanos desarrollaron principios, ideas y representaciones del multilateralismo antes que nacieran las Naciones Unidas. Y como han demostrado algunos colegas historiadores, también contribuyeron a influir en las representaciones del multilateralismo de otros actores, Estados Unidos y más allá. Así, la propia Sociedad de las Naciones se inspiró indirectamente en las conferencias panamericanas. El tercer punto se refiere a la contribución de los estados latinoamericanos a la redacción de la Carta de las Naciones Unidas. Dos puntos eran muy importantes para los latinoamericanos al inicio de la Conferencia de San Francisco,
donde se cierran las negociaciones sobre la creación de la ONU. El primer punto era la invitación de Argentina a la conferencia. Eran invitados a San Francisco los países que formaban parte de las Naciones Unidas antes del 1 de marzo de 1945 y Argentina no formaba parte de ellas. Los países latinoamericanos querían que Argentina pueda participar en la conferencia. El segundo punto fue la consideración de los acuerdos regionales que condujo a la inclusión del artículo 51 sobre la legítima defensa y al capítulo 8 de la Carta sobre acuerdos regionales. En estos dos puntos, la convergencia de los estados latinoamericanos fue formidable, ya que representaban entonces 20 estados de los 49 presentes. Y cuando votaban juntos, los latinoamericanos en ese contexto tenían una fuerza numérica muy significativa. Hoy en día esta fuerza es menor, dado que son 33 estados latinoamericanos y del Caribe que colaboran con un total de 193 miembros de la ONU. Sin embargo, hay que señalar que hay pocos temas en los que todos los estados latinoamericanos estén de acuerdo. Muchas gracias, Melanie, por darnos este primer panorama y dejarnos en claro estos antecedentes importantes. A partir de esto, ¿cuáles dirías que han sido las principales contribuciones que se han hecho desde América Latina a las Naciones Unidas? Ya he mencionado la contribución de los latinoamericanos a la Carta de las Naciones Unidas. También lo hicieron con normas y principios, como sobre la prohibición de las armas nucleares. Recuerden que existe en la región el Tratado de Tlatelolco de 1968, que fue innovador en este ámbito. También sobre el derecho del mar, sobre la orientación sexual e identidad de género. Así, en 2016, en el Consejo de Derechos Humanos, el grupo encargado de negociar la resolución que creó el mandato del experto independiente encargado de la cuestión de la protección contra la violencia y la discriminación relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, estaba formado por 7 países latinoamericanos, el LAC-7, compuesto por México, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica. Antes, en 2006, los representantes de Argentina, Chile y Perú fueron actores clave también en el momento de la creación de este Consejo de Derechos Humanos, que reemplazó a la Comisión de los Derechos Humanos, que en este momento no funcionaba bien. Entonces, son tanto contribuciones históricas como más recientes. Además de referirnos a las contribuciones por tema, me parece importante mencionar 2 otros puntos. Estas contribuciones latinoamericanas a las Naciones Unidas no deben dar lugar a una interpretación lineal ni a una visión uniformizadora de la región. Las Naciones Unidas han sido y sigue siendo escenario de rivalidades jurídicas y políticas, a veces exacerbadas, entre los países latinoamericanos. Por ejemplo, en 2006, el gobierno de Hugo Chávez presentó la candidatura de Venezuela para un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad en el último momento, con el fin de desafiar la candidatura de Guatemala, considerada demasiado cercana a los Estados Unidos. Tras 47 votaciones infructuosas, eso es mucho en comparación con las votaciones en otros años, Panamá fue finalmente elegido como candidato de compromiso. El segundo punto se refiere a las múltiples configuraciones regionales en Naciones Unidas. América Latina se rediseña constantemente según el juego de los actores. No todos los grupos regionales son igualmente activos a lo largo del tiempo, según los ámbitos o los temas que figuran en la agenda. Analizar por qué y en qué temas se movilizan en un momento dado
permite contribuir a nuestro conocimiento sobre las coaliciones en las negociaciones multilaterales y sobre la diplomacia de grupos a partir de América Latina. El punto es no olvidar la complejidad de las relaciones de los estados latinoamericanos dentro y con las Naciones Unidas. En la retórica oficial de muchos países, históricamente y hasta nuestros días, América Latina ha defendido el derecho internacional y la cooperación multilateral. ¿Esto es cierto? Bueno, en el discurso se aprecia un compromiso con el derecho internacional y la cooperación multilateral. También en los textos constitucionales, por ejemplo, en Brasil y en México. Sus constituciones establecen este compromiso de manera legal. Aún hoy en día, una parte importante de los diplomáticos de algunos países latinoamericanos reciben formación en derecho antes de incorporarse al cuerpo diplomático. En Brasil, más de un tercio de los diplomáticos que asumieron sus funciones entre 1985 y 2010 tienen formación en derecho antes de integrar la carrera diplomática. En la práctica, la respuesta varía en el tiempo y en el espacio, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. Se observan inversiones diferenciadas en el multilateralismo y usos distintos de la cooperación y del derecho internacional. Es importante entender los usos del derecho internacional por parte de los actores y, por lo tanto, las ambivalencias. El derecho internacional es a la vez un recurso y una limitación o una restricción. Los actores latinoamericanos lo utilizan según sus intereses y contextos, como todos los demás actores, y modifican sus interpretaciones en función de estos elementos. Un ejemplo histórico permite entender estas ambivalencias. En la Conferencia de La Haya, en 1907, Rui Barbosa, que representa a Brasil, encarna el principio de igualdad de los estados por su postura respecto al Tribunal de Arbitraje. Sin embargo, en la misma conferencia, defiende una interpretación contraria sobre el nombramiento de los jueces del Tribunal Internacional de Presas. Comienza así su discurso. La organización del Tribunal Internacional de Presa y la del Tribunal Internacional de Arbitraje son dos problemas de naturaleza totalmente diferente que evidentemente deben obedecer en su solución a principios distintos. Entonces, el principio de igualdad de los estados se interpreta de manera diferente en función de cómo se consideren los intereses de Brasil. Por lo tanto, es importante comprender los usos que se le dan, pero también hay que reflexionar sobre los efectos de dichos usos. Se observa que la movilización del derecho internacional, incluso para instrumentalizarlo, consolida su legitimidad a largo plazo. La mayoría de las veces, incluso los actores que violan el derecho internacional tratan de legitimar sus acciones basándose en este mismo derecho internacional. Melanie, hasta ahora hemos hablado más que nada de representantes estatales, pero ¿hay otros actores latinoamericanos que participan en las Naciones Unidas? Sí, efectivamente. Desde 1945, el multilateralismo de las Naciones Unidas ha cambiado mucho, sobre todo con la apertura a los llamados actores no estatales, que pueden ser ONGs, organizaciones de la sociedad civil, empresas, redes transnacionales, poblaciones indígenas o mujeres. La Vía Campesina, por ejemplo, que es una red transnacional que reúne campesinos y trabajadores sin tierra, ha implementado simultáneamente diferentes estrategias de contestación en la Organización Mundial del Comercio y en la Organización para la Alimentación y la Agricultura, que es una organización de Naciones Unidas. La Vía Campesina optó por enfrentarse a la OMC desde fuera, al tiempo que llevaba su contestación al interior de la FAO,
tras la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria, como lo analiza una colega, Delphine Thivet. Por supuesto, esta participación se ve obstaculizada por diversos factores. La ubicación. Por ejemplo, la mayoría de las sedes de la ONU se encuentran en Estados Unidos o Europa, en Nueva York, en Ginebra, en Viena, lo que implica tener oficinas en estas ciudades o viajar mucho, lo cual es muy costoso. Pero no solo eso. También hay que conocer los códigos, las prácticas y las formas de actuar. Se ha demostrado que la reforma de la ayuda humanitaria de la ONU y la creación de grupos temáticos en la década de 2000 tuvieron como consecuencia la exclusión de los actores haitianos de la respuesta humanitaria tras el terremoto de enero de 2010. Estos actores locales tenían dificultad para acceder a los lugares de reunión, para usar el inglés, desconocían los procedimientos y métodos de la ONU, lo que dificultaba hacerse oír. Luego también podemos pensar en otros actores no tan conocidos, los personales de las Naciones Unidas, que son latinoamericanos. Aunque el personal latinoamericano de la ONU no es muy numeroso, a menudo actores de la región ocupan puestos directivos. Cuando se conoce la influencia de las administraciones internacionales, se comprende la importancia de contar con contactos en las burocracias internacionales. Latinoamericanos han ocupado puestos importantes en la ONU. Javier Pérez de Cuéllar fue secretario general de la ONU entre 1982 y 1991. El brasileño Marcolino Gómez Candau fue director general de la Organización Mundial de la Salud entre 1953 y 1973. Más recientemente, el chileno Juan Somavia fue director general de la Organización Internacional del Trabajo y fue el primer director de esta organización procedente de un país del sur. Hoy en día, circulan nombres de latinoamericanos para el próximo mandato de secretario general. La chilena Michelle Bachelet, que estuvo al frente de ONU Mujer y después y luego fue alta comisionada para los derechos humanos. El argentino Rafael Mariano Grossi, que es el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. La costarricense Rebeca Greenspan, al frente de la UNTAD, la ministra de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. Muchas informaciones que no necesariamente tenemos en mente cuando pensamos en la relación de América Latina con la ONU. La UNCTAD es una conferencia de las Naciones Unidas que se centra en cuestiones de desarrollo para nuestra audiencia, que ha sido muy importante en el momento del tercer mundismo, y lo que da gusto es ver que entre las candidaturas latinoamericanas hay muchas mujeres. A ver si logramos que la primera secretaria general de las Naciones Unidas sea una mujer latinoamericana. Sin embargo, en los últimos años, no solo se ha debilitado la cooperación a nivel regional, sino que también desde la región podemos escuchar discursos que critican, que cuestionan el multilateralismo. Y esto, en tu opinión, ¿cómo ha afectado el papel de los países latinoamericanos en las Naciones Unidas? Es cierto que en América Latina, al igual que en otras partes del mundo, se ha observado un aumento de los discursos muy escépticos con respecto a las Naciones Unidas, el multilateralismo y la cooperación internacional. Es el caso de Brasil, con Jair Bolsonaro, escéptico ante el cambio climático y soberanista sobre los incendios del Amazonas del verano de 2019 y ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la crisis sanitaria de la COVID-19. Es también el caso de la Argentina de Javier Milei, pero no se trata de una especificidad latinoamericana. En Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, también se han difundido discursos de contestación al multilateralismo. Sin embargo, el juego multilateral global no es una simple
replica a otra escala de las crisis y posiciones latinoamericanas. En parte, reestructura los retos. Esto significa que pueden existir discrepancias entre los discursos de los gobiernos y las prácticas cotidianas de los diplomáticos en las organizaciones internacionales. Durante el gobierno de Bolsonaro, se observó a veces un desfase entre las declaraciones presidenciales y el trabajo diario de los diplomáticos brasileños, que en muchos aspectos se dedican a controlar los daños, basándose en argumentos técnicos y a evitar que las declaraciones del presidente o de su entorno familiar o ministerial desencadenen incidentes diplomáticos que puedan poner en tela de juicio de forma duradera la diplomacia brasileña. Eso, por cierto, ha dado lugar en ocasiones a contestación de algunos diplomáticos brasileños que califican la diplomacia bajo Bolsonaro de diplomacia de la vergüenza. Ante las fuertes críticas que existen hacia la ONU, los actores latinoamericanos, estatales o no, también tienen un papel que desempeñar en la reafirmación de que la mayoría de los retos mundiales requieren cooperación. Las cuestiones medioambientales no pueden ser abordadas por los estados de forma aislada, por ejemplo. En la reafirmación que las Naciones Unidas pueden ocupar un lugar central para implementar esta cooperación. En la revitalización de la Asamblea General de las Naciones Unidas como institución central de la ONU. La Asamblea General es la única institución del mundo en la que todos los estados del mundo están en pie de igualdad y que puede abordar todos los temas de la agenda internacional. Entonces, todos y todas tenemos un papel que desempeñar para legitimar de nuevo a las Naciones Unidas. Muchas gracias, Melanie. Y ya para terminar, hay un tema que no podemos dejar de abordar, ¿no? Y simplemente para quienes nos escuchan, les comentamos que estamos grabando este episodio el 23 de enero. Y entonces quería preguntarte, ¿qué puede hacer la ONU ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro a inicios de este año? Para responder a esta pregunta es importante diferenciar claramente los distintos órganos de la ONU. Las posibilidades varían en función de las instituciones de la ONU. El Consejo de Seguridad celebró una sesión sobre el tema el 5 de enero, pero esta institución solo tiene un margen de maniobra mínimo, dado que Estados Unidos es miembro permanente. Entonces no se podrá adoptar ninguna resolución sobre el tema. Eso no significa que la sesión sea inútil. Ofrece a los Estados miembros la oportunidad de recordar su compromiso con el derecho internacional. Por su parte, el secretario general, Antonio Guterres, insistió en la necesidad de que todos respeten el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Por su parte, expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicaron un comunicado el 7 de enero en el que indicaban que estas acciones constituyen una violación grave, manifiesta y deliberada de los principios más fundamentales del derecho internacional, crean un precedente peligroso y pueden desestabilizar toda la región y el mundo. Estos son unos ejemplos. La multiplicación de estos discursos tienen efectos simbólicos de deslegitimación de la política trumpiana en Venezuela y también subraya la importancia de las normas, estándares, instituciones y organizaciones internacionales que permiten garantizar un mínimo de estabilidad en las relaciones internacionales. Y en todo caso, la ONU no tiene ninguna prerrogativa para intervenir entre la acción de los estados cuando estos deciden actuar de manera unilateral, como lo hizo Estados Unidos sin el acuerdo de este famoso Consejo de Seguridad, ¿no? Muchísimas gracias, Melanie. Ya se nos acaba el tiempo. Creo que nos dejas mucho para pensar y ganas de aprender más sobre
la complejidad de los vínculos que hay entre América Latina y las Naciones Unidas y la propia complejidad de la organización. Así que mil gracias y hasta pronto. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Miradas sobre América Latina. Esta serie es producida por la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Hasta pronto para más reflexiones sobre la actualidad latinoamericana.